Está claro. Bien, esta es una mujer que tenía 3 pelos. Y una mañana se levantó, cuando iba a salir se levantó y dijo, bueno, hoy me voy a hacer una coleta. Y se hizo una coleta con los 3 pelos y salió a la calle. Al día siguiente, cuando se levantó, le quedaban 2 pelos. Le quedaban 2 pelos, así que dijo, me voy a hacer la raya al medio. Se hizo la raya al medio y salió a la calle. Al día siguiente solo tenía un pelo. Entonces, cuando tenía un pelo, dijo, bueno, hoy voy a ir así, tal cual estoy, ¿no? Y al siguiente día ya no tenía pelos cuando se levantó, así que dijo, bueno, hoy voy a salir con el pelo sin peinar. Mirad, la actitud lo es todo en la vida, y la actitud y la confianza en Dios también lo es todo. Vamos a leer unos versículos en el libro de Esdras. Espero que hayas traído tu Biblia. Nosotros allí en la iglesia, el que no trae Biblia a la reunión, le pasamos 2 veces la ofrenda. Así que no miro para nadie. Bien, Esdras capítulo 1 lo hemos leído hoy, ¿verdad? Pero vamos a leer 3 versículos que están en distintos capítulos sueltos. Capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Si saltamos al capítulo 6, de Esdras, el versículo 1 nos dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar la casa en la casa de los archivos. Y si saltamos al capítulo 7, el versículo 1 nos dice que pasadas todas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Bien, hasta aquí la palabra del Señor y luego ya os voy a decir por qué estoy mencionando estos 3 versículos. Desde luego que lo que estamos haciendo no va a ser un estudio del libro de Esdras, como dije, y nada que se le parezca. Para estudiar este libro había que tener 20 campamentos, creo, seguidos o algo así. Pero yo, una pregunta para ti, y es, ¿a cuántas cosas de la vida categoría de casualidades? ¿Cómo me veo dentro de X años? Dentro de 10 años, 15 años, 20 años, no sé la edad que tengas, pero ¿cómo te ves? ¿Va a ser fruto de la casualidad dentro de 20 años como estés? Depende de cómo se te dé a la vida, depende de qué tanta suerte tengas o qué. ¿Cómo te ves dentro de varios años? Pero ¿y si Dios tuviera un propósito concreto en todo lo que nos ocurre? Y cuando digo todo es todo. ¿Y si Dios tuviera un propósito concreto en todo lo que nos ocurre? Distinto de nosotros, miraríamos la vida de otra forma, nos levantaríamos cada mañana de otra forma o nos levantaríamos igual que nos levantamos hoy. El libro de Esdras, como dije esta mañana, yo creo que Esdras es igual a Diosualidades. A lo largo del libro vemos cómo Dios de una y otra vez está obrando detrás del telón y ellos en ese momento lo ven cómo Dios bendice, ven cómo Dios a veces les deja llegar a situaciones extremas y ahí es donde tantas veces Dios obra. Abraham Lincoln dijo que Dios prefiere a gente común. Así dijo Abraham Lincoln, uno de los presidentes más grandes, digamos, en la historia de Estados Unidos. Abraham Lincoln dijo, Dios prefiere a gente común. Y le preguntaron, ¿por qué dices que Dios prefiere a gente común? Y dijo, porque hizo mucha. ¿Por qué Dios prefiere a gente común? Porque hizo tanta. O sea, muchas personas hoy en el mundo se consideran comunes y normales, ¿no? Yo juego al fútbol, yo no soy no sé qué futbolista, yo toco la guitarra, no soy no sé qué guitarrista, yo soy profesor, pero no soy un catedrático ahí de no sé dónde, y todos nos consideramos en muchas cosas personas normales, comunes. Bueno, pues Dios prefiere a ti y a mí porque ha hecho muchos. ¿Cuántos hay aquí que sean unas máquinas? A lo mejor un par de ellos, los demás todos somos comunes, así que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Eso es. Bien, el capítulo 7 vemos que
el narrador nos dice, pasadas estas cosas, es decir, ha pasado el decreto de Ciro, parte del pueblo regresa, se nos cuentan las familias, los adversarios empiezan a hacer la obra, los adversarios detienen la obra durante años, luego la obra se va a volver, etcétera, etcétera, ¿no? Está la reedificación del templo, cómo termina en esa primera parte, todo eso ocurre. El capítulo 7.1 nos dice, pasadas estas cosas. Mira, da igual qué rey hablemos, Dios es soberano, da igual. En el libro de Esdras se te muestra a Ciro, se te muestra a Darío y se te muestra a Tajerjes, que son los 3 reyes que hemos leído. Da igual qué rey esté en el poder, da igual qué partido esté, da igual qué situación haya, Dios es soberano. Y es una cosa que tú tienes que saber leer en el libro de Esdras y en otros libros de la Biblia, ¿no? Saber qué se te está diciendo detrás del texto, saber qué está queriendo indicar, cuál es la intención, cuál es el hilo melódico de la narración, ¿no? Y aquí se nos dice eso, ¿no? Da igual de qué rey estemos hablando, Dios está detrás de cada uno, Dios está moviendo el corazón de cada uno, Dios está llevando adelante sus propósitos. Y para nosotros podemos decir en esta tarde, ¿no? Da igual la circunstancia que estemos viviendo, da igual el jefe que tengas, da igual el profesor que tengas, da igual la vecina del visillo que tengas, que está ahí pegada a la ventanilla como una pegatina ahí viéndote, da igual el vecino de arriba que no te tiene manía o tu madre que... Da igual, Dios es soberano. Y si sabemos esperar en Él, veremos que la vida no son casualidades ni causalidades. Vemos que la vida son diosualidades. Y muchas veces no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Si hablamos de una diosualidad, ¿cuál ha sido en la historia la diosualidad más grande? La vida de Jesús. Y Jesús sufrió, y Jesús padeció, y Jesús a través de todo el sufrimiento que vivió, todas las situaciones que vivió, tú estás sentado hoy ahí por eso, precisamente. O como Job dijo en un momento dado de su vida, cuando todavía tenía las luces encendidas, Job, recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos. No, pero resulta que el mal hoy es Satanás el culpable, ¿no? Pues no. Dios envía una cosa y otra a nuestra vida. Las cosas buenas y las cosas malas en nuestra vida ocurren para nuestro bien, para hacer su voluntad y para que Dios nos lleve al lugar a donde quiere llevarnos exactamente. Nosotros muchas veces vemos, nosotros estamos aquí y el plan de Dios está ahí. Nosotros vemos una línea recta, ¿verdad? Hasta ahí, hasta el plan de Dios. Pero el plan de Dios a veces para llegar allí incluye para allá una bajada, una montaña, un tropezón, un volver atrás otra vez, un para la derecha, para allá, obstáculos, montañas, hasta que tú llegas. Pero hoy en las iglesias también queremos cristianos maduros y fuertes y útiles, así. Los metemos en una semana, bueno, un minuto, pero una semana. Los metemos un minuto en el microondas, si metes una semana se te va a quemar, pero lo metemos un minuto en el microondas y ya está. Ya un cristiano súper, mega, extra, hiper espiritual. Las situaciones que vivimos son diosualidades. 7.1. Han pasado 58 años desde que esta mañana mencionamos a Esdras. Y entre Esdras 6 y Esdras 7 ocurre el libro de Esther. El libro de Esther ocurre entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Cuando Amán y todo aquello piensa hacer mal a Israel y destruirlo, y a Esther y todo eso, y ahorcan a Amán en su propia horca, y Dios bendice al pueblo y lo salva, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos diosualidades. Se nos introduce el principal personaje, Esdras. Y yo digo, hasta en 7.1 se introduce. Y esta mañana lo mencioné y quiero volver a mencionarlo, ¿no? La iglesia es obra de Dios. La iglesia es obra de Dios y Él sostiene a la iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero no por ti y por mí, sino por el Señor. Y antes de que tú nacieras, yo no sé si lo sabes, pero antes de que tú nacieras, la iglesia ya estaba aquí. Y cuando te mueras y te vayas, la iglesia seguirá. Y antes de que tú nacieras, la obra de Dios ya estaba aquí en este mundo. Y cuando te mueras, la obra de Dios seguirá.
Porque a veces hablamos de las personas en las iglesias, bueno, el día que se muera el pastor, pues esa noche no va a dormir Dios. Porque el pastor se va a morir, se muere, o se va el pastor para otro lado, y a ver qué va a pasar de 2 hermanas. Van a pasar de 2 hermanas a una prima, ¿no? A ver qué va a pasar, porque es que como falte tal persona, Dios se va a disgustar, no va a saber qué hacer Dios. Pues resulta que no. Que si tú sabes leer la Biblia bien, como digo, y ves, por ejemplo, los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, que a veces ocupan libros enteros para hablar de ellos, ¿cómo surgen esos hombres? De la nada. David, era pastor de ovejas de las de verdad. José era un niño mimado en una casa y acaba esclavo. Abraham era un hombre rico que estaba allí dedicado a sus historias en Ur de los Caldeos. Y luego vemos capítulos y capítulos en algunas ocasiones hablando de lo que Dios hace a través de esos hombres. Y cuando esos hombres se mueren, en el 99,99% de los ejemplos de estos hombres, al final dice, y murió José y fue reunido con su pueblo. Y ahora el libro de Éxodo. Ya está. Y tú dices, un momento, Señor, pero si este hombre es uno de los grandes, ¿no tienes nada más que decir de él? No, no hay nada más que decir de él. Ha sido una persona que Dios ha usado y ahora otra cosa, mariposa. Así es. Y cuando tú y yo faltemos, Dios pondrá otras personas. Y esas personas llevarán adelante la obra de Dios. Y a lo mejor, que quién sabe, no sé, a lo mejor puede ser que esté diciendo una locura. Pero a lo mejor las personas que después de ti estén, a lo mejor hasta lo hacen mejor que tú. No sé, no quiero insultaros, pero a veces, ¿qué idea tenemos de la obra de Dios, no? La obra de Dios es una diosualidad, se mire por donde se mire. Y ahora también te quiero decir una cosa. Mira, Ezra es un verbo femenino que viene del verbo ezer, que es un verbo muy famoso en hebreo, que significa ayudar o socorrer. Claro, el pueblo está en el cautiverio, necesita ayuda, necesita que lo socorra. Y viene Ezra, diciéndole, Dios es vuestra ayuda. Lo que sorprende, como digo, es que hasta el capítulo 7 no se hable del personaje principal. Ezra le da lugar a quien se lo merece, a Dios. Mira, yo al menos, yo no sé tú, pero al menos yo estoy cansado de ver y oír, por ejemplo, ambiciones personales disfrazadas de proyectos de fe. Esto es un proyecto de fe, vamos a levantar esto, vamos a hacer no sé qué, vamos a ir a no sé dónde. Ambiciones personales, no es nada más, no es un proyecto de fe. Estoy cansado del yo. Del yo, ¿no? Del yo. Cansado del yo, mí, me, conmigo. Aquí todo el mundo habla de sí mismo, porque yo hice, porque yo no sé qué, porque mi iglesia, porque mi denominación, porque mi familia, porque no sé qué, no sé cuánto. Así nos va muchas veces. Y el pueblo de Dios muchas veces así les fue, cuando confiaron en ellos y cuando dependieron de ellos y cuando decían, mira, mis manos me han traído todo lo que yo tengo, lo que he trabajado. Y Dios les había advertido al pueblo de que antes de entrar en Canaán, no te olvides de Dios y no digas, mi mano me ha traído todo lo que tengo. No te olvides de eso. Hasta ahora, Esdras, hemos visto buenas noticias, ¿sí? Pero no todos son buenas noticias en el libro de Esdras. No todo es positivo en el libro de Esdras. No todo el camino del Señor es fácil. No, los caminos de Dios no siempre son fáciles. No. Piénsalo, antes de ser creyente vivías mejor que ahora. Para empezar hacías lo que te daba la gana y ahora ya no. O sea, los caminos de Dios no siempre son los más fáciles, pero son los mejores. Y sobre todo son los más seguros. Y eso hay que entenderlo. Buenas noticias es que siempre te vaya todo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué lo decimos siempre en los cultos? ¿Por qué estamos pidiéndole siempre a Dios, no? Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, provéeme. Señor, solucióname.
Con razón Dios nos llama ovejas. Señor, bendíceme. Sí, estamos todo el día así, ¿no? Pero eso es que todo nos vaya bien. Pues claro, eso es lo que te dice la sociedad del bienestar hoy. Que si tienes 2 o 3 coches, si tienes una buena cuenta corriente, si tienes 2 casas, y si tienes no sé qué, y si eres un médico o no sé qué, y tienes una buena carrera, pues estupendo. Y los creyentes ahí vamos detrás. Yo conozco a familias que sus padres han sido un desastre en comunicarles a sus hijos lo importante. Y solo se han preocupado de que sus hijos tengan una buena carrera, una buena posición, y el día de mañana tengan una buena casa y estén bien económicamente. Y la iglesia, bueno, de paso, pues si eso, y luego nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Y decimos, ¿dónde está la generación? ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? ¿Quién es el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Pero no porque lo digamos aquí, porque lo cantamos, sí, y decimos, Señor, todo me entrego a ti, Señor. Mentira. Somos mentirosos hasta cantando. Somos mentirosos. Y pensamos que con cantarlo a la generación que viene detrás ya le llega. O pensamos que porque lo digamos ya llega. Pues no llega. ¿Qué nos enseña Ezra al respecto? Bueno, hace años se terminó el templo ya, cuando aquí llegamos al capítulo 7. ¿Y la reconstrucción espiritual, para cuándo? La reconstrucción espiritual, ¿para cuándo? Piedras vivas, esta mañana lo mencionamos, piedras vivas sí, pero ¿para qué? Pues para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Hay que hacer una casa espiritual. A lo que Esdras llega y ve la iglesia, y ve el pueblo de Dios, o la iglesia, digamos, y para Esdras lo importante no son los muros, o no es cómo está funcionando la iglesia, sino lo importante para Esdras son las personas. Las personas entiendan, comprendan la palabra y sigan al Señor. Nosotros muchas veces en la iglesia estamos preocupados desde la estructura, no solamente de las paredes, sino de cómo funciona, de las reuniones, de los programas, de las actividades, de todo eso. Y pensamos que eso es espiritualidad. N-O, no. Actividad no es espiritualidad. Es otra cosa. Tú puedes venir a la iglesia y fiesta de guardar y de espiritual no tener ni el apellido. Eso no va así, no va así. Ezra nos va a enseñar que Dios pide santidad y visión de la voluntad de Dios correcta. Lo que Ezra les va a enseñar de la palabra de Dios es que lo que Dios pide es santidad. ¿Habéis oído últimamente esa palabra que no? ¿No, verdad? ¿Santidad eso qué es? ¿Una enfermedad? ¿Es un virus? ¿Qué es santidad? Mirad, antes, a mí no me gusta mucho usar el retrovisor y ver para atrás, pero antes hablaba de santidad mucho más que hoy. Hoy, da igual, pues ahí vamos. ¿Quién no? A mí me da mucho coraje eso, cuando se dice en la iglesia, bueno, ¿quién no ha hecho no sé qué? ¿Quién no ha dicho no sé cuánto? ¿Quién no ha ido a no sé dónde? ¿Quién no...? O decimos, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Sabéis lo que es eso, no? Eso es el listón. ¿Dónde está el listón? Aquí, ¿qué abajo? No hay listón ya. Porque ponemos ya la herida antes de no. El parche, exactamente, el parche antes de la herida. Y cuando hablamos de compromiso y de santidad, ya empezamos diciendo, bueno, ¿quién va a vivir en santidad? Eso es conformismo. Y nos conformamos. Y decimos, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no peca? En vez de decir como iglesia, no, Señor, vamos a guardarnos, Señor. Y vamos a luchar y vamos a mantenernos. Y en tu nombre y con nuestras fuerzas vamos a vivir en santidad, vamos a vivir para ti, Señor. Nada de conformarse, vamos a luchar cada día por hacer tu voluntad. No, decimos, bueno, y si alguien cae, bueno, pobrecito, ¿no? ¿Quién no? Ese es el problema.
Y no vemos la vida como diosualidades. No vemos que Dios está trabajando cada día en nuestra vida, aún en nuestras luchas, en nuestras cosas. Cuando Pablo no había orado por aquel aguijón que tenía, y oró y Dios no se lo quitó y le dijo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así cada mañana? Señor, tu gracia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces, no? Capítulo 4, no solo vemos oposición, quiero que veamos una cosa aquí. Capítulo 4 de Esdras. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿A las 10 has dicho? No. Sí, dentro de un ratito acabo. Con una parada para el bocadillo, ¿no? Primero. En capítulo 4 vemos oposición. Hay unos que se le oponen, pero además hay intimidación. Mirad el capítulo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y le atemorizó para que no edificara. Ahora pensemos, el pueblo de Dios sale de Babilonia, renuncian a todo aquello que tenían, hacen un viaje peligroso, llegan a Jerusalén, empiezan a construir la obra de Dios y empiezan a hacer las cosas. Ah, qué bien, Dios nos está bendiciendo. Y de repente, ¡pum!, oposición. Y de repente, intimidación. Mira, cuando tú intentes hacer la obra de Dios y las cosas para el Señor, vas a tener oposición también. Y va a haber gente que se te oponga. Y lo peor es que la gente que se te va a poner no es gente de fuera. Es gente dentro. De dentro. Haz una cosa bien, haz una cosa 999 veces bien en la iglesia. ¿Alguien te viene a decir algo? ¿A qué no? ¿Alguien te viene a decir, oye, ¿cómo es su nombre? Abner. ¿Cómo? Abner. Perdón, que no te entendí. No, es fácil, pero no te entendí. Abner, haz una cosa bien en la iglesia. Toca bien, nadie te va a venir a decir, oye, Abner, qué bien tocas esta tarde. Ahora, equivócate una vez. Ahí van a venir los protestantes. Oye, Abner, el ritmo no es así, eso está desafinado. Y tú dices, pues eso no se desafina, ¿o sí? No, pues alguien te va a decir que está desafinado. ¿Es así? Claro. Una vez que lo hagas mal, vas a la cola. No quiero decir esto, pero tengo prisa. Pero tengo que contarlo. Hicimos en una iglesia donde estaba, de cuyo nombre no quiero... como Cervantes diría, ¿no? Hicimos un grupo de alabanza, ¿no? Y había un chico que tocaba el violín, batería, bajo, guitarras, en fin, completito. Y cantamos. En tiempo de alabanza, una reunión, y al final después de que terminamos, vino una persona y me dijo, oye, Antonio, muy bien la alabanza, pero cantasteis muchos coros, no dejasteis mucho tiempo para la predicación, hay que cantar menos coros. Le dije, bueno, sí, tal vez tengas razón, tal. Siguiente domingo le digo a los chicos, mira, esto me ha pasado, y vamos a reducir un poco, porque a lo mejor sí es verdad que nos hemos pasado, entonces reducimos, ¿no? Y ahora vino esta persona, después de la reunión, Dice, Antonio, oye, muy bien la alabanza, pero muy pocos coros. La misma. Digo yo, vamos a ver, tú me has dicho, no, muy pocos, y luego la predicación larguísima. Digo, bueno, vale, no te preocupes, vamos a guardar el equilibrio. Siguiente semana, tocamos, viene esta persona. Oye, Antonio, muy bien, pero muy alta la música. Vamos a ver. Sí, muy alta, no se escucha uno ni cantando. Vale, sí. Y yo pensando, digo, este es un defecto que tienen los músicos, que siempre quieren subir sus instrumentos, ¿no? Como si no hubiera un mañana, ¿no? Ahí, vale. Y bajamos la música. Esta fue la última vez que pasó. Viene, Antonio, muy bien, pero ¿por qué tan bajita la música? ¿Por qué tan baja? No se escuchaba. ¿Y sabéis lo que hice yo? Al siguiente domingo le dije a los chicos, mira, ¿sabéis qué? Vamos a tocar como nos dé la gana. Porque total, ¿alguien va a protestar?
Vamos a tocar como nos dé la gana. Así que, por eso digo, ¿hay intimidación y problemas de dentro? Claro que sí. En el capítulo 4:24 se detiene la obra. Fíjate tú, hay tanta oposición, diosualidad, ¿dónde está Dios? No, pues se detiene la obra. Capítulo 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 16 años parada la oposición. Satanás puede derrumbar en 5 minutos lo que nos ha costado años levantar. Y esto no sé si tú lo has visto, pero yo lo he visto. Cosas que ha costado sudor y lágrimas y oración y esfuerzo, años, y por un problema, por una oposición, en 2 días, abajo todo. Eso pasa. Y cuando pensamos en la obra de Dios, tenemos que pensar que eso. Satanás es adversario, es nuestro adversario. Y haremos mal en ignorarlo y no verlo detrás de todo también. Gente que ignora a Satanás. ¿Satanás quién es ese? ¿Qué dice Pablo? Dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Un plan, pero ¿cómo? Un plan oculto, malo, no sé. Cuando tú dices, no, que estará maquinando mi suegra contra... No, Vamos a ver. Un momento. Protestante. Yo con mi suegra me llevaba muy bien. Vivía a 1000 kilómetros mío. Y después de años me llevaba todavía mejor. Porque después se fue a Canarias y vivía entonces a 2500 kilómetros. No, yo es una broma lo que hago de la suegra. Yo a mi suegra la quería mucho. Bien, sigamos. No solo llega con la confianza en Dios en este sentido, sino con luchar. Pablo nos habla de una armadura. Y aquí vemos en estos libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther, cómo no solo confiaron en Dios, sino que lucharon. Y en Nehemías la gente estaba poniendo un ladrillo y con la espada en la mano, haciendo la obra de Dios, pero atentos a lo que pasaba, a lo que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ser realistas, no ignorar sus maquinaciones. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Yo te pregunto, hoy día 6 de junio del año 2026, hoy por la mañana cuando te has levantado, ¿qué está maquinando Satanás contra ti hoy? ¿Lo sabes? ¿O no? Pues ignorarlo mal. Podemos ignorarlo, porque no podemos hacer como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Entierra la cabeza. ¿Y la cabeza de un avestruz cómo es? Es así, ¿no? La cabecita, ¿habéis visto, no? Un avestruz, no supongo que lo habéis visto. Pues la cabeza es así, muy estrechita. Entonces mete la cabeza, esconde la cabeza y deja al aire su enorme trasero. O sea, la cabecita es así y deja su trasero que es así. Pues está vendida. Mejor esconde el trasero y deja la cabeza afuera. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces no lo mismo, ¿no? Bueno, pues como yo lo ignoro, pues no pasa nada. No, Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y si hoy yo no sé qué está tramando Satanás contra mí, ya estoy en desventaja. Ya estoy en desventaja. Porque si yo no sé quién es mi enemigo y por dónde va a venir y cómo va a atacar, estoy en desventaja, ¿no? Ser sobrios, cuidando las áreas de la vida. Ser sobrios, cuidando las áreas de la vida. Sí, pero también hay diosualidades. Dios es soberano y en su momento obra. Capítulo 5, versículos 3 al 5. Vamos a leerlos. 5, 3 al 5. ¿Estamos? Dice allí, en aquel tiempo vino Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai. No le pongas así a tu hijo,
Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, vienen los enemigos de ellos, del pueblo de Israel, y les dicen, ¿quién os ha dado la orden para edificar la casa y levantar estos muros? ¿Quién os ha dado la orden? O sea, ¿qué hacéis aquí? ¿Quién os ha dado la orden para hacer? ¿Quién os ha dado el permiso para hacer esto? Y dice el versículo 4, y ellos también le preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? O sea, ¿quién os ha dado la orden y quiénes son sus nombres? Y empezaron a anotar, ¿no? Fulanito de tal, menganita de cual, y empezaron a anotarlo, a escribirlo. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío y entonces respondieron por carta. Bien, aquí, quiero decir, aquí lo que hacen los del otro lado del río es cruzar y decirles, ¿quién os ha dado permiso para hacer esto? Nombre, Eduard. Nombre. Antonia, mucho gusto. Antonia. Y hay un documento. Y ahora al rey. Pero dice el texto que ellos nos intimidaron y mandaron una carta al rey diciéndole, oye, mira, que nosotros había un edicto de Ciro que nos permitió salir de nuestra tierra y venir aquí y construir esto. Bien. Y la carta llega hasta hasta Darío. Y Darío, en el capítulo 6, aquí vamos, en el capítulo 6, entonces 6.1. Entonces Darío, el rey, dio la orden de buscar en los archivos donde guardaban los tesoros del rey en Babilonia. O sea, a ver, lo normal es que vinieran estos judíos a Darío y Darío dijese, ¿me queréis dejar en paz ya con esta gente? Sin embargo, él dice que se busquen. Y dice el versículo 2, y fue hallado en Azmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así. Donde vivía Darío, cuando dice que buscaron en Azmeta, más o menos es como Darío está en la capital y llegan a buscar en un sitio donde el viento daba la vuelta. Un sitio perdido allí, y allí encuentran ese libro que decían ellos. Y el libro decía efectivamente que Ciro había dado orden. Así que Darío dice, muy bien, una carta de regreso para los que intimidaron a estos judíos para que no sigan construyendo la obra. Y ahora vamos aquí al versículo 6. Entonces, pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, y ese que no le vas a poner tú a tu hijo, y Setar-Boznai, y vuestros compañeros gobernadores del otro lado, la orden. ¿Cuál es? Alejaos de allí, o sea, que corra el aire. A dejar a esta gente en paz. Eso es lo primero que les dice Darío. ¿Me estáis molestando? Dejadlos en paz. Largaos de ahí. Primera cosa. Segunda, versículo 7. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que los gobiernos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, marcharos y dejar a la gente que siga trabajando. Segunda cosa. Tercera, versículo 8. Y por mí es dada la orden de que lo que habéis de hacer con esos ancianos los judíos para edificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, del tributo que tiene al otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, largaos para vuestra casa, dejadlos edificar, y de los impuestos que vosotros recaudáis, le vais a pagar la obra a ellos. Increíble. Siguiente, versículo 9. Becerros, carneros, corderos para el holocausto del Dios de los cielos, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por día, y sin obstáculo alguno. O sea, alargaos de allí, dejadlos construir, si necesitan dinero de los impuestos que vosotros recaudáis, que es mío, lo vais a pagar, y si los sacerdotes os dicen que necesitan un paquete de pipas, se lo dais ya, en el día. O sea, si os lo piden, nada de que bueno, vamos a pedir las pipas a Facundo, a los reyes, no, ya, por día. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, o sea, cualquiera que no cumpla estas órdenes,
se le arranque un madero de su casa. En aquel entonces estaban de madera, un trozo de madero de la casa, colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Si tú no cumples, van a arrancar un madero de tu casa, lo van a colgar como un letrero ahí luminoso y te van a colgar a ti ahí. Diosualidades. Dios les dice a aquel pueblo, salid y volver a Jerusalén a edificar la casa. Vuelven con todo el ánimo. Hay obstáculos, gente que se opone, les intimidan, les amenazan. Ellos siguen confiando en Dios, porque cuando en el capítulo 5 no lo hemos leído, pero cuando esta gente lleva la carta a Darío, una de las cosas que ponía en la carta era, oye, la obra va deprisa. Les dicen ellos al rey, la obra va deprisa. Es como que cuando esta gente los amenazó, los judíos dijeron, nos amenazan, al tajo, vamos a acabarlo cuanto antes esto. Y cuando obraron y cuando confiaron en Dios, ahí aparecen las diosualidades. ¿Por qué no aparecen las diosualidades en nuestra vida? Porque no estamos dispuestos a dar el paso. Cuando Israel tiene que cruzar el Jordán, antes de que crucen el Jordán, dice el texto, cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová tocaron el agua se detuvo y la que estaba en Agma siguió. ¿Cuándo se detuvo el agua? Cuando los sacerdotes dieron el paso. Pero nosotros queremos que Dios obre sin dar el paso. Queremos ser más santos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Nos gustaría ser hombres y mujeres de oración sin orar. Nos gustaría conocerla. Oye, a mí me gustaría conocer la Biblia. ¡Léela! Empieza a leerla. Oye, a mí me gustaría estar más comprometido. Pues apúntate en algo. No estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a dar. Eso sí. Y a medida que fueron avanzando, pudieron ver las diosualidades. Cómo Dios iba haciendo las cosas a medida que ellos lo iban haciendo. Si tú te quedas aquí, no va a pasar nada nunca. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? ¿Y por qué yo veo que hay gente que sube a contar testimonios de cosas que Dios hace y yo estoy ahí en la silla día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿No? Yo te lo digo personalmente, yo hace mucho tiempo que a lo mejor tú puedes pensar, pues vaya, pero es igual, lo digo. Pero yo hace mucho tiempo que dije, mira, yo no quiero estar sentado escuchando un testimonio. Yo no quiero estar sentado escuchando. Yo quiero ser el que lo doy, no el que está sentado escuchando. Si quieres quedarte sentado, pues allá tú, es consumidor. ¿Recordáis quién era Bunyan? John Bunyan es el autor del Progreso del Peregrino, un libro fantástico. Este hombre lo encarcelaron y vivió muchos años en la cárcel. Escribió muchos libros, uno de ellos, El Progreso del Peregrino. John Bunyan en la cárcel escribió muchos libros. Uno de ellos se llamaba Gracia Abundante. Y él decía, ese es mi preferido. De todos los libros que yo escribí en la cárcel, porque estaba sufriendo allí por el Evangelio, porque le dijeron, si sigues predicando te van a meter en la cárcel. Él tenía una hija ciega y su mujer estaba enferma y le dio igual. No iba a dejar de predicar, estuvo en la cárcel. Y de todos sus libros de cárcel, el libro preferido de él era Gracia Abundante. Si tú eres igual que yo, si yo estuviera en la cárcel y hubiese escrito muchos libros, el preferido mío hubiese sido Queja Abundante. ¿No? Pero no, él, Gracia Abundante. Y mirad lo que dice él. Dice, nosotros también, antes de que venga la tentación, pensamos que podemos caminar sobre el mar, pero cuando soplan los vientos sentimos que nos comenzamos a hundir. Y con todo, ¿acaso eso no produce algún bien? No podríamos vivir sin esos giros de la mano de Dios sobre nosotros. Estaríamos con demasiadas carnes. Se dice que en algunos países crecen árboles, pero no dan fruto, porque allí no hay invierno. Eso decía John Bunyan. O sea, él decía, no podemos vivir sin estos giros de la mano de Dios. Y él en la cárcel veía que era una diosualidad,
que Dios lo había puesto ahí para algo, que Dios lo había puesto ahí para algo, que Dios tenía un propósito con todo aquello. Y él dice esto, ¿no? Dice, se dice que en algunos países crecen árboles, pero no dan fruto, porque allí no hay invierno. Y muchas veces cuando Dios permite cosas, inviernos en nuestra vida, ¿para qué es? Para formarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos crecer. Porque cuando Dios nos mete en un invierno, muchas veces, después que viene la primavera. Y cuando los árboles y la naturaleza están en invierno ahí resistiendo y pasándolo mal, porque la naturaleza lo pasa mal, los animales, las plantas, todo, los árboles, todo lo pasa mal en invierno. Pero resisten y aguantan. Y luego cuando llega la primavera que es una explosión de vida, una explosión de fruto. Pero primero ha habido un invierno. Nosotros queremos dar fruto sin inviernos, sin luchas, sin enfermedades, sin problemas, sin batallas en nuestra vida. Queremos que todo nos vaya bien. Hablamos de un Dios que más que Dios parece Papá Noel, que está para dar su abrazo. Uy, eres un hijo del rey. Uy, él te quiere bendecir. Uy, él es que no tiene otro propósito que hacerte feliz. Sproul decía, un escritor decía, el propósito de Dios no es hacerte feliz, es hacerte santo. Ese es el propósito de Dios. No hacerte feliz, hacerte santo. Y yo digo amén a eso, ¿eh? Hemos visto que sufrieron el exilio de parte de Dios y regresaron a su tierra. La persecución y el sufrimiento que ellos pasaron en el exilio 70 años, Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bien. Y muchos aprendieron la lección. Recordáis a José, y José les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto, pero ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió, no, yo no creo que siempre lo entendiera, pero en su momento entendió que todo aquel invierno que él había vivido aquellos años, ¿para qué había sido? Para ahora cuando Faraón lo pone como el primer ministro en Egipto. Y ahí también fue fiel. Porque, ¿qué es más difícil? ¿Cuando no tienes nada o cuando tienes mucho? ¿Cuándo es más difícil? Pero cuando no tienes nada, Señor, aquí estoy, dame. Pero cuando tienes mucho, yo creo que es más difícil cuando tienes mucho. Y José está ahí, ¿no? Y ahí aprende. Y José está en la cárcel sin quejarse. Y hasta que, como hemos visto esta mañana, aconteció que, y resulta que José sale y se convierte en el primer ministro. Pero mira, José fue fiel como primer ministro y en la cárcel pudriéndose. Y si José no hubiese salido de allí y se hubiese muerto en la cárcel, se hubiese podrido allí en la cárcel, daba igual. La lección sigue siendo la misma. La lección sigue siendo la misma. Juan Bonyai decía, permíteme suplicarte que no te ofendas con Dios ni con los hombres si la cruz pesa mucho sobre ti. No te ofendas con Dios y con los hombres si la cruz pesa mucho sobre ti. No te ofendas porque Él no hace nada sin una causa, ni con los hombres porque ellos sirven a Dios para tu bien. Por consiguiente, toma con gratitud lo que te viene de Dios por medio de ellos. Y él está hablando de los carceleros, de los que lo encarcelaron, de los que lo metieron en la cárcel y lo separaron de su familia. Y él decía, no te ofendas con Dios por lo que Él hace sin una casa, ni con los hombres porque ellos sirven a Dios para tu bien. Aún las personas que te están haciendo daño, están sirviendo, son siervos de Dios para tu bien. Porque cuando esparcen porquería sobre ti, te están abonando. Te están abonando. Antiguamente se cogía todo el estiércol, ¿no? Se mezclaba con no sé qué, no, que ahora ya pasa una avioneta ahí, cosas y se llamaba abonar. Claro, tú dices, o sea, con porquería se abona la tierra y luego te la comes. ¿Sí? Qué rico estaban los tomates y todo eso, ¿no? Bueno, pues cuando alguien esparza basura sobre ti, lo único que está haciendo es abonándote.
Mañana vas a dar fruto para Él. Ahí esperaba yo oír un amén o algo. Todos sus enemigos intentaron infiltrarse, después los intimidaron y después pararon la obra, ¿no? O sea, se llegan, se infiltran, paran, los intimidan y paran la obra, etcétera. Pero ellos confiaron en Dios, confiaron en Dios. Cuando bien confiaron en Dios y cuando les iba mal, confiaron en Dios, siempre. Y las diosualidades no funcionan si no confiamos en Dios. Porque si yo estoy pensando en que mi vida es diosualidades, de repente me pasa algo y digo, qué mala suerte tengo, ¿no? O mano de Dios detrás. Y veré que eso es mala suerte, de grado que me hizo esto, o lo que me pasó. No lo podré ver. La fe es muy importante. La actitud. Salgo, solo tengo un pelo, pues me voy a soltar la melena esta mañana. Claro. Mira, afortunadamente Dios siempre obra en nuestras vidas, porque a mí me ha tocado estar con distintas personas que han tenido que morirse y han afrontado sus últimos días, y algunos de ellos pues no estaban bien con el Señor. Pero aún así, Dios les dio paz en su corazón. La muerte es el enemigo peor que tendremos que enfrentar. Si no, he visto todas las personas que me han tocado verlos en sus últimas horas, sus últimos días, con paz en su corazón, con la paz de Dios en sus corazones. Y pensando que Dios ha sido bueno con ellos, y pensando en las diosualidades. William Cooper, ¿a qué hora era? Yo ya estoy distraído. Son las 7 y un poquito, vale. Dejadme hablar de algo. ¿Alguno conocéis, habéis oído hablar de William Cooper? William Cooper es un poeta y autor de himnos famosos. Este hombre fue, por ejemplo, consejero y muy amigo de John Newton, el que escribió Sublime Gracia, y de otras personas. Y él, William Cooper, fue un hombre que sufrió depresión severa desde niño. Y algunos creen que llegó a suicidarse, otros no, pero posiblemente que se llegó a suicidar. Un alma preciosa de Dios, increíble su corazón, su alma y todo lo que tenía, ¿no? Tenía una enfermedad, obviamente, ¿no? William Cooper. Y él tiene una poesía que se llama Dios se mueve de maneras misteriosas. Dios se mueve de maneras misteriosas. Y él dice, no juzguéis al Señor con vuestros sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde su rostro sonriente. Dice, sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Detrás de la providencia de ceño fruncido, Él esconde su rostro sonriente. Está diciendo William Cooper, detrás de lo que nos pasa cada día, que nos frunce el ceño y que parece estar en contra de nosotros, Dios está detrás de eso, con su rostro sonriente. La vida de William Cooper, sus biógrafos la describen como una larga acumulación de angustias, depresiones,
ir a prepararse el Señor, hazlo. Porque no sabes qué va a hacer esa persona. Si vemos a alguien en la iglesia que tiene deseo de hacer y quiere servir al Señor, no cometamos el error de ahogar eso. Promocionemos a esa persona, aprovechemos a esa persona, apoyemos a esa persona, oremos por esa persona. Porque no sabemos. Dios validades. Hilcías encontró la ley, educó a su familia, transmitió la fe a su familia, y ahora años después viene Esdras. Y Dios lo usa a él para tener una restauración increíble en su vida, en la vida del pueblo de Israel. Como dice el libro de Zacarías, no menospreciemos el día de las pequeñeces. No menospreciemos el día de las pequeñeces. Entonces decimos, bueno, la iglesia de Camas, es decir, la iglesia de 2 hermanas aquí, 4 gatos. Bueno, no sabemos lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Yo vengo, me dijeron, ¿vienes hoy? Bueno, no somos muchos, pues igual, sean 3. Aunque sean 3 es igual, porque tú no sabes cómo Dios va a animar a una persona, a motivar a una persona, y que esa persona luego va a hacer, no lo sabes. Termino con lo siguiente. Bueno, vamos bien. En el año 90 y Loida estaba embarazada de 6 meses, del mayor, llegamos y a los 3 semanas antes o así de nacer, me dijo, o 4 mejores a me repito y me pusieron, ¿quieres estar aquí? Una semana antes una semana después de que Ona naciera, tenía una semana, me dio un cólico reflejo. Y yo tenía que ir el lunes a quitarme el yeso y el domingo por la noche me dio un cólico reflejo. De manera que llegué allí, me pusieron tal y el médico me pregunta, me dice, ¿usted es de aquí? No, que yo voy a hacer esto en Huelva. Digo, no soy de aquí, soy de Galicia. Dice, y ya se ha roto una pierna y tiene un cólico nefrítico. Le digo, sí, y un hijo también. Y me dice, yo que usted me volvería. Bueno, total. Me llaman de Canarias para un campamento de jóvenes allí en el Garañón, en Las Palmas. Y le digo yo a esta gente, mira, no sé si podré ir, porque estoy en el hospital con un cacharrito de esos y con la piel pisada. Y me dice, falta un mes para eso. Le digo, mira, no lo sé. Dice, bueno, te llamo en una semana. Me viene a visitar una persona de la iglesia, me viene a visitar. Me dice, Antonio, ¿qué te ha pasado? Él sabía que me había roto la pierna. Me dice, ¿qué te ha pasado? Digo, ya ves, estoy aquí y tal. Dice, ¿pero qué te ha dicho el médico? Y dice, que le digo, cólico nefrítico. ¿Cólico nefrítico? Sí, ¿por qué? Y me dice, mira, yo tengo un amigo médico que la primera vez que le dio un cólico nefrítico le dijo a sus compañeros, quitarme el riñón. Y entonces yo, se va al hombre y me oiga, me van a quitar un riñón. Y le digo, ¿cómo que te van a quitar un riñón? Sí, no, me van a quitar un riñón, el derecho. Claro, y me dice, ¿pero por qué? Dice, Antonio, ¿te ha dicho el médico? No, pero me ha dicho José que no haga caso, no sé qué, no sé cuánto, tal. Me llaman, me quitan el yeso, al día siguiente me voy para casa y me llaman de cara y me dicen, oye, mira, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, no lo sé, estoy hablando con esa persona, no lo sé, y lo he de hacer. Y digo, espera que al rato te llamo. Bueno, y digo, mira, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo que vas a hacer? ¡Vete! ¡Vete! Mi madre, digo, oye, que se me da a mí otra vez el cólico. Y me dice, pues allí hay hospitales, vas allí, vete. Yo no quería ir, sinceramente, fui. Y yo prediqué ahí. 20 años después, eso fue en el 98, no en el 97, 20 años después,
yo fui a Canarias a una iglesia, a predicar a un evento de jóvenes. Y estaba con un chico que es irlandés. Y estábamos dando una vuelta, después de la reunión fuimos ahí a la playa, tomar un helado, con los jóvenes, bueno, todas estas cosas. Y yo estaba pasando en ese momento una época, digamos, difícil, de estas crisis que uno a veces tiene, y yo le digo a una persona que se llama Pablo, ese chico, le digo, Pablo, mira, es que a veces de verdad a veces siento como que no vale la pena. No vale la pena servir al Señor, no vale la pena trabajar en la iglesia, los hermanos son que puse a todos acá en un burro. Y me dicen, no, ¿por qué? No vale la pena. No ves frutos, no ves nada, de nada. Y me dice, ¿sabes este chico? Me dice, mira, tú sabes que él estaba allí de pastor en Canales, Pablo. Dice, yo estoy de pastor aquí. Mi hermano Jonathan está en Dallas, en el seminario de Dallas, dando clases como profesor. Sabes que mi otra hermana, Rebeca, está con su marido pastores en una iglesia en Irlanda. Y Dani, es otro de sus hermanos, está llevando una organización en Irlanda del Norte que se llama Exodus, lo lleva él. Claro que lo sé. Me dice, tú sabes que cuando tú viniste hace un montón de años aquí, nosotros estábamos en ese campamento. Y le digo, sí, no me acuerdo, pero sí. Me dice, pues tú en ese campamento hiciste un reto a los jóvenes para poner su vida al Señor, poner su vida en la mano del Señor y servirle en lo que Dios dijera. Digo, sí. Dice, pues nosotros somos un resultado de eso. Y entonces ya pedí perdón. Mira, Diosualidades, a veces Dios te deja verlo y a veces no. Pero siempre vale la pena. Y a ellos les valió la pena. Y vamos a ver mañana por la mañana cómo el libro de Esdras se dedica de una manera minuciosa a mencionar a cada familia que dejó Jerusalén, que dejó Babilonia y volvió. ¿Y a qué se dedicaron? ¿Y por qué? Y en esas Diosualidades que Dios estaba permitiendo, ellos se pusieron manos a la obra. Simplemente decirte que si estás esperando a que Dios dé el paso, no, Dios no lo da. Lo tienes que dar. Si Dios ha puesto el deseo de algo en tu vida, ya ha dado su paso, ya ha puesto ese deseo en ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto toquen agua, Dios hará. Como se dice hoy, ¿no? ¿Qué está diciendo Dios allá al pueblo de Dios? Que tenían que mojarse. Así que mójate. No es hasta que tú decidas dar el paso, Dios no va a hacer nada. Ya lo ha hecho. Ya ha puesto en ti las cosas, ya ha puesto en ti el deseo. Ahora eres tú el que tienes que dar el paso. No puedes estar esperando a que Dios vaya por delante de ti. Eres tú el que tienes que hacerlo. Y eres tú el que tienes que decidirte. Y Dios irá detrás de ti. Y Dios te respaldará. Pero es hasta que tú lo hagas. Es hasta que tú lo hagas. Por eso, si eres joven o más mayor y estás ahí luchando con algo, esto no lo hago. Deja de luchar. Hazlo ya. Solo tienes una vida. Solamente una vida. Mira, la vida billete de 10 euros. Billete de 10 euros. Yo este billete de 10 euros lo puedo gastar en lo que yo quiera. ¿Sí? Puedo gastar en lo que yo quiera. Pero solo puedo gastar una vez. 2 veces no, solo una. Y nuestra vida y tu vida es como este billete de 10 euros. Tú lo puedes gastar en lo que quieras, pero solamente una vez. No hay otra posibilidad. Y los que se quedaron en Babilonia, se quedaron. Y los que regresaron, vieron la mano de Dios. Por eso no te detengas, sigue adelante y vas a ver la mano de Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo la vida no son
casualidades, o buena o mala suerte, sino que son biosualidades. Tú, Señor, eres soberano, tú lo controlas todo, tú pones las circunstancias, Señor, tú pones las ocasiones, las personas, el dinero, el tiempo, todo, Señor, a nuestro servicio. Danos sabiduría, que podamos ser sabios en cómo invertir eso que tú nos das. Señor, ya basta de desear cosas sin querer pagar el precio. Hoy es el día de pagar el precio. Hoy es el día de decidirme a hacer las cosas ya, a no estar esperando a que tú obres, a no estar esperando a que las circunstancias sean las ideales, a no estar esperando a que todo vaya bien. No, Señor, hoy es el día. Señor, danos esa inquietud y ese deseo de avanzar, de mojarnos, Señor, de dar el primer paso, de entender que la vida es breve y la vida se acaba, Señor, la podemos gastar en lo que queramos, pero solo una vez, Señor. Señor, nosotros no queremos oír a las personas hablar de lo que tú haces, sino, Señor, nosotros de lo que tú haces. Señor, tú nos conoces a cada uno, aquí estamos, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer y ayúdanos, Señor, a ver que cuando damos pasos, tú, Señor, estás ahí ya. Y tú, en el momento en que lo demos, en que nos mojemos, en que avancemos, podremos ver tu mano sobre las cosas. Si nos quedamos parados, nunca lo veremos. Señor, ayúdanos a entender esto y a levantarnos y a decidir avanzar, Señor. Aunque sean pocas cosas, hacerlas con fidelidad, como David Graeber, Señor, un hombre que solamente y en tantos millones de personas incluido. Ayúdanos a hacer las cosas y lo que tú quieras hacer con eso es tu problema. Pero nosotros queremos ponernos, Señor, a tu servicio. Aquí estamos, Señor. Queremos pedir que